La posición de AMLO muchas veces incomprendida y a veces ignorada y poco aprovechada, incluso por el mismo bloque opositor neo-oligárquico, tiene que ver con la coherencia democrática y con su responsabilidad de consolidar esa transición democrática y restituir la funcionalidad perdida del Estado y sus instituciones por la cultura política de la simulación que practicaba el antiguo régimen. Y digo desaprovechada porque el papel de AMLO no puede ir más allá de conducir a México hacia ese nuevo régimen democrático verdadero y no para perpetuarse en el poder como lo intentan hacer ver el bloque opositor oligárquico. Asimismo, tiene que ver con revertir la pirámide del poder presidencialista, por lo que tal coherencia democrática le impide ser juez y parte. Por eso es un grave error del bloque opositor actuar electoralmente y no sumarse a consolidar la transición democrática necesaria si se quiere enfrentar y resolver los graves problemas que laceran la vida en sociedad de los mexicanos y las mexicanas y darle a México viabilidad a México como una nación autónoma y autosuficiente. El bloque opositor neoligárquico, vieja clase política, poder mediático y poder económico no pueden continuar actuando como si nada hubiera pasado y pensar y seguir usando la fallida estrategia política y subestimar a los mexicanos con el discurso acusador que los males de México son por creación espontánea y que esos 2 años resumen la historia de México. Esto ni les sirve ni les servirá como estrategia al bloque opositor. Al contrario, ha servido para verlos sin argumentos, sin proyecto de país alterno. Un bloque opositor que no ha entendido que aceptar la transición democrática es un terreno imprescindible, no tan solo para construir una democracia verdadera y un Estado de Derecho y una cultura democrática, sino también para legitimar la competencia electoral, donde presentar proyectos alternativos de país y de hombre y competir legítimamente por el poder público, comprendiendo que la democracia es el debate de las ideas y no el insolvente marketing político que hizo de la política una transacción mercantilista y no el arte de buen gobernar para la comunidad y el bien común. El mercado no corre paralelo a la política como se ha intentado establecer, al contrario, la política debe determinar al mercado, que es donde realmente se distribuyen las riquezas de un país. La necesaria aceptación del lugar común, la transición democrática para el debate y la contienda electoral pueden tener su fracaso a priori, y espero equivocarme, porque sería abrirle el camino a la exacerbación, la polarización política y sin exageración estar en la antesala de la violencia como instrumento para el cambio social y político. 1, porque no existen actores políticos opositores reales, sino representantes políticos del poder económico. 2, porque vivimos una severa crisis del sistema de partidos políticos en México, particularmente el otrora bipartidismo, PAN y PRI fueron utilizados por mucho tiempo solo en las contiendas electorales por el poder económico para mantener el status quo, reflejando un insano contubernio entre el poder económico y la clase política, situación que causó el deterioro de esos partidos políticos y por ende del sistema de partidos políticos en México. Una manera de probar ese mal uso que hizo el poder fáctico de los partidos políticos PRI y PAN fue como al principio del nuevo régimen obradorista, al ver que no podían usar a lo que quedaba del desprestigiado bipartidismo, el poder económico no dudó de hacer uso de figuras de organización sociales como las asociaciones civiles y montaron por un tiempo un ominoso y patético frente opositor anti-AMLO con el nombre de Frena. Intentaron desbancar el actuar del gobierno con marchas insípidas y plantones fifis en plena pandemia sanitaria para posteriormente abandonar tal proyecto y a sus esbirros e impulsar otras figuras supuestamente sociales para continuar haciendo la guerra sucia contra AMLO, hasta terminar hoy día con la desnaturalizada alianza opositora para volver a competir electoralmente este año 2021 por el poder público y volver a utilizar los partidos políticos como instrumentos para ocuparse de nuevo cerca de las arcas públicas y los jugosos negocios. 3, también podremos sumar a esto como lamentablemente los que dirigen esos partidos políticos PAN, PRI y PRD se niegan a transitar hacia la democracia
y mucho menos aceptar la responsabilidad histórica en el deterioro de sus mismos partidos políticos y principalmente de la crisis pública que vive México actualmente. Aunque las cortinas de humo y el poder mediático e intelectual corrompido traten de hacer ver todo lo contrario, la regeneración del poder político está del lado del bloque opositor oligárquico, ya sea para bien o para mal. Está en sus manos para bien si se incorporan a la transición democrática. Y esto no implica desaparecer o fundirse, sino presentar y competir con un proyecto de país alterno y dejar la guerra sucia, que no se han dado cuenta que no es contra AMLO, sino contra México. Son ellos que por más de 30 años tuvieron el poder e incluso gozaron de tiempos donde no había pandemia ni crisis económica, particularmente el periodo de Vicente Fox, donde los precios del petróleo se dispararon y hubo con qué cambiar el destino de México. Además que encabezó desafortunadamente una frustrada transición democrática y para mal, porque su irresponsabilidad de luchar por el poder puede llevar a México a una situación peligrosa y sin retorno, impidiendo hacer una cuarta T pacífica y no violenta. Siempre he pensado que la crisis pública que vive México tiene que ver con una desviación histórica de los fines de la Revolución Mexicana y que se dio durante las últimas 3 décadas o quizás un poco más, y que no todo el pasado fue ominoso y que no todos los personajes de la historia postrevolucionaria fueron pillos y corruptos. Pese al asesinato de Francisco I. Madero, se fue construyendo los pilares del Estado moderno. Incluso el PRI vivió periodos importantes de debates ideológicos y transformaciones políticas, aunque no fueron suficientes para asumir un espíritu democrático. Basta con recordar los inicios de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, con todo su discurso de izquierda, y posteriormente la demanda de inclusión y de democracia de la corriente democrática. Y me refiero al PRI porque es el partido político quien tuvo esa responsabilidad histórica de poder construir un mejor México que se dibujó con los ideales de justicia social de la Revolución Mexicana y se desdibujó por la praxis perniciosa con el arribo de las tecnócratas encabezados por el innombrable e impune Carlos Salinas de Gortari, que embebecidos por las luces de la globalización y el sueño americano, prefirieron el dólar a la igualdad y la democracia para el bien común de los mexicanos. No hay vuelta atrás. El camino está trazado. Los últimos 30 años de gobiernos neoliberales corruptos provocaron la actual crisis pública que vive México y el tránsito de un régimen de corrupción y nepotismo a un régimen transparente y moralmente correcto es inevitable si se quiere resolver los graves problemas que laceran la vida de los mexicanos. El papel histórico de AMLO no es casual ni fortuito. Es el resultado de su perseverancia y convicciones democráticas. Es la esperanza de millones de mexicanos y mexicanas que por primera vez cuentan con un presidente que tiene como objetivo la justicia social y la justa distribución de las riquezas. Su papel histórico de impulsar la transición hacia la verdadera democracia le hace respetar las leyes y someterse al examen de la gente y no del poder económico, ni populista ni antidemocrático, y sí demócrata y defensor del pluralismo basado en la pluralidad de ideas que construyan un México mejor. Visita Resultados Veracruz.